Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pedro Antonio Estrada Durán y en esta oportunidad estoy a cargo del curso de fisiopatología. Bueno, voy a hoy explicar la clase de insuficiencia respiratoria aguda y vamos a recordar primordialmente cuál es la función respiratoria básica. Viene a ser el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Importante, sí, porque implica un perfecto equilibrio y control entre los componentes del sistema respiratorio. Entonces, una falla en este proceso fundamental para la vida es en diferentes grados de intensidad, causa muy frecuente de solicitud de atención de salud, tanto prehospitalaria como hospitalaria. Es por eso que hoy vamos a explicar las principales características de este síndrome que es muy frecuente en la práctica clínica, ¿ok? Empezaremos hablando un poco de la fisiología, ¿no? El principal papel fisiológico de los pulmones, ya hemos hablado un poco, ¿cierto? Que es poner oxígeno a disposición de los tejidos para el metabolismo y también eliminar el principal subproducto de este metabolismo, que es el dióxido de carbono. Entonces, los pulmones desempeñan esta función al mover el aire que se inspira, de modo que quede una estrecha proximidad al lecho capilar pulmonar para permitir el intercambio de gases por medio de la difusión simple. Esto se consigue, ¿no?, con una carga de trabajo mínima y se regula con eficiencia en un amplio rango de demanda metabólica y tiene lugar con proporción estrecha entre la ventilación y la perfusión pulmonar. Entonces, la extensa área de superficie del sistema respiratorio también debe protegerse de una amplia variedad de infecciones y también de nocivos fenómenos adversos de tipo ambiental, ¿cierto? Y los seres humanos somos seres complejos y poseemos un sistema respiratorio complejo y también eficiente que satisface estos requerimientos diversos, ¿no? Y cuando ocurre lesión de los componentes del sistema respiratorio, se altera la función integrada del conjunto. Entonces vamos a hablar de una insuficiencia respiratoria, que viene a ser la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir su función básica, que es el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces vamos a empezar explicando la parte de los componentes fisiológicos que están relacionados con una correcta función respiratoria. Entonces, la fisiología de los componentes del sistema respiratorio. Uno de ellos es el sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso, ¿no?, el sistema de control que comprende el núcleo dorsal y ventral del grupo de control del medular respiratorio y también sus nervios aferentes y eferentes asociados, estos actúan de común acuerdo con la corteza cerebral para determinar la frecuencia y también el esfuerzo respiratorio. Otro componente importante es la musculatura o la bomba, ¿no? En él, el diafragma es el principal músculo inspiratorio, ¿no? Pero muchos músculos accesorios también contribuyen en el proceso. En ellos tenemos a los intercostales internos, al supraesternal y al esternocleidomastoideo, que apoyados en la estructura de la caja torácica disminuyen la presión en el espacio pleural entre la caja torácica y el pulmón durante la inspiración, estableciendo una gradiente de presión entre la apertura de la vía aérea y el compartimiento alveolar que hace que el gas fluya en el pulmón. El fracaso respiratorio debido a las enfermedades que causan la función ineficaz de la bomba respiratoria puede provocar una disfunción de bomba. En condiciones normales, la expiración es pasiva
y solo requiere del retroceso elástico de todas las estructuras. Pero durante la insuficiencia respiratoria requiere el uso de músculos expiratorios. Entonces, que quede claro ello, de manera normal, en condiciones fisiológicas normales, la expiración es completamente pasiva. Pero en el caso de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Requiere a los músculos expiratorios, entonces cobran un gran protagonismo. Otro componente importante son las vías aéreas, que están constituidas por las vías aéreas superiores, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos terminales, que son capaces de conducir el gas rápida y uniformemente desde el medio ambiente hasta el componente, ¿no? O el compartimiento alveolar, donde el intercambio gaseoso puede ocurrir. Entonces, el fracaso respiratorio, que implica las enfermedades que causan la obstrucción marcada o la disfunción del paso del aire, puede ser provocando la disfunción de la vía aérea, lo que va a involucrar en relación al correcto funcionamiento del sistema respiratorio. Otro componente son las unidades alveolares. Este sistema se encuentra constituido por los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y alvéolos, y lo que nos proporcionan un área suficiente para realizar un intercambio gaseoso rápido y eficiente. Además, cuentan con la elasticidad suficiente para expandirse en la inspiración y generar la presión de retroceso adecuada para vaciar el pulmón pasivamente durante la expiración. El fracaso respiratorio, como consecuencia de las enfermedades que causan colapso, inundación o injuria a la red alveolar, puede darse provocando la disfunción del compartimiento alveolar. Otro componente importante viene a ser la red vascular, que está constituida por una red de conductos capaces de transportar gases, ¿no? Que están de gases disueltos hacia y desde los órganos que funcionan en todas partes del cuerpo, y consiste en la red pulmonar capilar, que está asociada íntimamente con las unidades alveolares, pero distinto tanto en la estructura como en lo que concierne a los tipos de las enfermedades que pueden cambiar su función normal. El fracaso respiratorio, como consecuencia de una enfermedad que implique la vasculatura pulmonar, puede ser pensado como la disfunción pulmonar vascular. En consecuencia de la disfunción de uno o más de estos componentes esenciales, ¿no?, acarrea insuficiencia de este sistema integrado, ¿no? Y evidenciamos clínicamente a la insuficiencia respiratoria. Vamos a hablar de las principales funciones del aparato respiratorio, vamos a enumerarlas. Tenemos que el aparato respiratorio tiene una función de regulación de la temperatura, una función de regulación del pH, metabólica, de excreción, defensa, ¿no? Con el epitelio respiratorio, ¿no? El tipo de epitelio, ¿no?, ciliado. La respiración, que por el intercambio de gaseoso, ¿no?, de oxígeno y CO2, y todo eso se hace por medio, no a través de la ventilación, la difusión y la circulación. Entonces, algo importante también de recordar es la fisiología del intercambio de gases, ¿cierto? Entonces, para hablar acerca de la fisiología del intercambio de gases, el transporte de oxígeno es el producto del gasto cardíaco y de la cantidad de dicho gas
que está contenido en la sangre. Entonces, en la sangre más del 97% de las moléculas de oxígeno están ligadas de forma reversible con la hemoglobina, siendo la cantidad disuelta una fracción mínima del total, ¿ok? Aunque sea la que determine la presión parcial del gas en la sangre. Entonces, la mayoría de oxígeno, ¿no?, va unido al hierro de la hemoglobina, formando la oxihemoglobina. Entonces, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la cantidad del mismo combinada con la hemoglobina viene descrita por la curva de disociación de la hemoglobina. Podemos observar que la presión arterial de oxígeno, baja de 60 milímetros de mercurio. Cuando esta baja, ¿no?, de 60 milímetros de mercurio, observamos que la cantidad contenida por la sangre se reduce considerablemente, ¿ya? Y sin embargo, cuando la presión parcial está por encima de dicha cifra, se consigue pequeños incrementos del contenido de oxígeno. Como medida de estos incrementos del contenido de oxígeno, ¿no?, como medida de esta también afinidad, se utiliza la denominada P50, ¿ya? O cifra de presión arterial de oxígeno necesaria para saturar la hemoglobina en un 50%. La cantidad, de vuelta voy a repetir, la cantidad, ¿ya?, para saturar la hemoglobina en un 50%, ¿ya? Es la cifra de la presión arterial de oxígeno necesaria para saturar la hemoglobina en un 50%. Entonces, en condiciones normales, su valor oscila entre 26 y 28 milímetros de mercurio, ¿ok? Si la curva se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos a tener una serie de determinantes. Si la curva se desplaza hacia la derecha, ¿ya? Es decir, si la P50 aumenta, ¿ya?, lo que vamos a tener es que la afinidad de hemoglobina, ¿ya?, la afinidad de hemoglobina para el oxígeno va a disminuir, ¿ok? Pero si la P50 disminuye, la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno va a aumentar. Eso en la desviación izquierda. Entonces, es un fenómeno contrario estos dos, ¿ok? Si se desplaza hacia la izquierda o se desplaza hacia la derecha. Entonces, la disminución del pH plasmático o el aumento de la presión arterial de CO2 o dióxido de carbono o de la concentración intraeritrocitaria de la 2,3-difosfoglicerato, ¿no?, o de la temperatura corporal, ¿no?, provocan un incremento de la P50. Entonces, con lo que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y se facilita su liberación a los tejidos. Entonces, en una desviación izquierda tendremos una disminución de la temperatura y una disminución del 2,3-difosfoglicerato acompañados de un aumento del pH. Mientras que en una desviación derecha tendremos un aumento del 2,3-difosfoglicerato, un aumento de la temperatura y una disminución del pH. Entonces, una vez recordado estos conceptos fisiológicos, vamos a pasar a hablar acerca de la insuficiencia respiratoria. Bueno, entonces la insuficiencia respiratoria viene a ser la incapacidad del aparato respiratorio para realizar el intercambio gaseoso, para mantener los niveles de oxígeno y CO2 normales, ¿ok? O sea, un PO2 normal y un PCO2 normal, ¿no? Que ahorita vamos a ver cuáles son los valores normales también.
y bien sea para oxigenar o para eliminar el exceso de dióxido de carbono. Entonces, vamos a ver que se va a definir nuevamente como la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir su función básica, ¿cierto? Su función básica, que es el intercambio gaseoso, ¿ya? De oxígeno y dióxido de carbono entre el aire ambiental y la sangre circulante. Este debe realizarse en forma eficaz y adecuada a las necesidades metabólicas del organismo, teniendo en cuenta la edad, los antecedentes y la altitud en que se encuentra el paciente. La insuficiencia respiratoria se define como la presencia de una hipoxemia arterial, o sea, una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio en reposo a nivel del mar y respirando aire ambiental. Hablaremos ya de insuficiencia respiratoria, acompañado o no de hipercapnia, que es el aumento de la presión arterial de dióxido de carbono mayor de 45 milímetros de mercurio. Entonces, denominaremos solo como hipoxemia solo si hablamos de hipoxemia, será cuando la presión arterial de oxígeno se encuentre en 80 milímetros de mercurio por debajo de él, pero si es debajo de 60, insuficiencia respiratoria. Entonces, en la atención prehospitalaria, ¿no? Con una guía de pulsioximetría, ¿no? Se pueden considerar que valores de saturación de oxígeno van de 90 a 95%, que es lo normal de presión arterial de oxígeno, de 60 a 80 milímetros de mercurio, una hipoxemia, y de 90, si el 90% equivale a una presión arterial de oxígeno, entonces si vemos que es por debajo de 60 milímetros de mercurio, si llega a 60, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria. Pero como ya hemos hablado de hipoxemia, tenemos que diferenciarlo de hipoxia. Entonces, vamos a definir a hipoxia. Hipoxia se define como la disminución del aporte de oxígeno a las células, lo que limita la producción de energía a niveles por debajo de los requerimientos celulares. O sea, consiste en el déficit del aprovechamiento de oxígeno. O sea, lo que quiere decir que en nuestra sangre podemos tener valores normales de oxígeno, pero que hay un problema en cuanto a que mis tejidos no están aprovechando el oxígeno, ¿ok? No se están ventilando bien. Entonces, si nosotros hablamos de hipoxia, podemos encontrar en el AGA que nuestros niveles de presión arterial de oxígeno están normales. El problema es en la entrada, ¿cierto? Nuestros tejidos no están aprovechando el oxígeno, ¿no? De la sangre, pero nuestros niveles de oxígeno a nivel arterial están normal, están en el número de valor fisiológico normal. Mientras que el descenso de oxígeno en la sangre, siendo la presión arterial de oxígeno menor de 80 milímetros de mercurio, me van a dar el concepto de hipoxemia. Entonces, acá sí va a haber un resultado claro de una disminución de la presión arterial de oxígeno entre 60 a 80 milímetros de mercurio. Cuando tenemos un resultado de 80 milímetros de mercurio, hablamos de una hipoxemia. Entonces, una hipoxemia nos puede llevar a hipoxia, ¿cierto? Una hipoxemia nos puede llevar a hipoxia, ¿ok? Mientras que la hipoxia puede estar sin hipoxemia, ¿ok? Entonces, esto tiene que quedar claro, ¿ok? Vamos a continuar. Vamos a hablar acerca de los valores normales de la presión arterial de oxígeno a nivel del mar y respirando el aire ambiental.
Entonces vamos a hablar de un FiO2 de 0.21, una fracción de inspiratoria de oxígeno de 0.21. Esta fracción de oxígeno inspirado es porque en la atmósfera existe una cantidad diversa de gases, ¿cierto? Entre ellos el nitrógeno, pero de oxígeno es un 21% que existe. Entonces, nuestra fracción inspiratoria viene a ser el 0.21 de la cantidad de aire inspirado. Esa es la cantidad a nivel del mar y respirando un aire ambiental. Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a tener los siguientes datos importantes. En un adulto y niño normal, ¿no? Vamos a tener una presión arterial de oxígeno entre 90 a 95 milímetros de mercurio. Eso es lo normal, ¿ok? Un valor aceptable viene a ser mayor a 80 milímetros de mercurio. Si hablamos de hipoxemia, como ya hemos conceptualizado, va a ser menor a 80, ¿ok? Menor a 80, pero de 60 a 80, porque si es menor a 60 tendremos el concepto de insuficiencia respiratoria aguda. En un recién nacido entre 50 y 70 y en ancianos la presión arterial de oxígeno va a ser mayor a 70, ¿ok? ¿Por qué? Porque el centro respiratorio del anciano es poco sensible a la acción de oxígeno y estos pacientes van muy rápido a coma por hipoxemia, ¿ok? Entonces, el PCO2, la presión de dióxido de carbono normal a nivel del mar y respirando el área ambiental, tendremos un valor normal de PCO2 de 40 más menos 4 milímetros de mercurio. Y hablaremos de una hipercarbia o hipercapnia cuando el número del valor normal se ve aumentado de dióxido de carbono mayor a 45. Hablaremos de una insuficiencia respiratoria aguda cuando este sea mayor a 50, ¿ok? Mayor a 50 va a ser insuficiencia respiratoria aguda. Pero en pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades como el EPOC, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el valor va a ser mayor a 60 o mayor a 10 milímetros de mercurio del basal, ¿ok? Del valor normal o del valor normal que ellos manejan, ¿ok? Porque estos pacientes están acostumbrados, ¿no?, a manejar diferentes valores a los fisiológicos, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener, por ejemplo, en pacientes porque estos pacientes con EPOC pueden tener neumonías o bronquitis, ¿no? Entonces, estos son los valores que tenemos que tener en cuenta para poder entender los valores anómalos, ¿ok? Lo normal es que tengamos de 90 a 95 la presión arterial de oxígeno, ¿ok? Una hipoxemia hablaremos de 60 a 80 y hablaremos de insuficiencia respiratoria cuando esté menos de 60. Hablaremos de valores normales de PCO2 entre 40 más menos 4, de hipercapnia mayor a 45 y de una insuficiencia respiratoria aguda mayor a 50, ¿ok? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Si tenemos una insuficiencia respiratoria parcial, solo tendremos afectado a la presión arterial de oxígeno menor a 60, y si tenemos una insuficiencia respiratoria global, tendremos una presión arterial de oxígeno menor a 60, acompañada de una presión arterial de PCO2, ¿no?, de dióxido de carbono, mayor a 50, ¿ok? Y ahorita vamos a entrar a la parte de clasificación, ¿no?, de la insuficiencia respiratoria. Bueno, hasta aquí hemos terminado el primer video, vamos a continuar con la clase en el siguiente video, ¿ok?